En esta tercera parte yo enfoco la atención en tres temas principales en Hamlet, que son la corrupción moral y política, la dualidad entre la apariencia y la realidad, y por último el tema de la muerte, que va a ser un poco más breve porque las compañeras ya hicieron referencia y después Susana también lo retoma. Para los tres puntos, el abordaje se desprende del material teórico proporcionado en el curso, la lectura de la obra, que manejo la edición de Austral, y la articulación con las otras partes de lo que presentan las compañeras antes y después de mí. En cuanto al primer punto, la corrupción familiar y política, puede entenderse como el eje de toda la tragedia y eso hace que sea tan amplio. Como plantea Prieto Martínez, la primera preocupación de Hamlet tiene que ver con cuestiones metafísicas, lo cual tiene que ver con esa transición de la era en la que se inscribe Shakespeare, con esas reminiscencias que tienen que ver con lo religioso, con el predominio de la iglesia. Al asociar el espectro con las cuestiones de un posible demonio en un principio. Luego es que viene lo central para este tema, que es que fija su atención en cuestiones más próximas y terrenales, como la corrupción de Claudio, la posible deshonestidad de su madre, es decir, la degradación moral de los que le rodean. Este tema queda claramente de manifiesto, por ejemplo, en el acto 1, en la escena 2, en el monólogo de Hamlet, que reflexiona primero sobre la actitud de su madre al casarse inmediatamente con el antiguo rey, y después en otros pasajes importantes de la obra. Acá, por ejemplo, cuando dice: un mes apenas antes de estropearse los zapatos con que siguió el cuerpo de mi pobre padre, como nieve arrasada en lágrimas. Ella, sí, ella misma. Oh Dios, una bestia incapaz de raciocinio hubiera sentido un dolor más duradero. Casada con mi tío, con el hermano de mi padre, aunque no más parecido a mi padre que yo a Hércules. Al cabo de un mes, aún antes que la sal de sus pérfidas lágrimas abandonara el flujo de sus irritados ojos, desposada. Oh ligereza más que infame, correr con tal premura al tálamo incestuoso. Esto no es bueno ni puede acabar bien. Pero rómpete, corazón, pues debo refrenar la lengua. En ese primer fragmento, entonces, en alusión a la madre, y a su vez el carácter político de esta preocupación lo encontramos, por ejemplo, en que toma estado más público y es sentenciado en el diálogo entre Horacio, su amigo, y uno de los soldados, en el acto 1, escena 4, al que ya hizo referencia la compañera Silvia, cuando dice: algo hay podrido en el estado de Dinamarca, y esto se relaciona también con el tema de la podredumbre que trabajan otros compañeros. Por otra parte, el mismo autor, Prieto Martínez, hace hincapié en que la muerte de Ofelia, como la de los demás personajes, es sobre todo la consecuencia de la ambición de poder y el espíritu de corrupción que representa Claudio. En este sentido, el héroe trágico no es solo Hamlet, dice el autor, sino todos los personajes que en la obra entregan su vida y que en definitiva simbolizan a la humanidad víctima de los abusos de poder y de la corrupción política. Por eso, eliminando a Claudio, Hamlet destruye la causa del mal y todo el esquema social y político que Claudio ha configurado. Otra cuestión digna de resaltar es que la tristeza que muestra Hamlet al principio de la obra, por la pérdida de su padre, va aumentando a medida que va descubriendo la corrupción que se oculta tras la aparente honestidad de quienes tienen en sus manos el gobierno de Dinamarca. Plantea Prieto Martínez también que Hamlet, como príncipe, actúa para descubrir la verdad y en esa acción va desenmascarando a los demás personajes, a la vez que se descubre a sí mismo. Y esto también tiene relación con el segundo punto, que es lo de apariencia versus realidad, la idea de las máscaras, ese ir develando, descubriendo. En relación con Hamlet como personaje en la obra, dentro de la obra, también adquiere protagonismo como testigo fundamental de la corrupción moral y el fracaso político que observa el autor en su tiempo. Shakespeare.
Ahí sería la obra dentro de la obra y a su vez la obra como testigo de esa sociedad de su tiempo. También Prado Zavala plantea este punto, hace referencia a que Claudio usurpa el trono de su hermano sin importarle las leyes mundanas de la descendencia directa ni las sagradas de respetar el lecho de su hermano de sangre y de su hermana política. Aprovecha la vulnerabilidad emocional y social de la reina viuda y solitaria que tiene lejos a su hijo estudiando en el extranjero y en medio del vacío de poder y el desconcierto momentáneo se corona rey. Shakespeare presenta en Claudio, como en otros personajes de su obra, el paradigma del tirano que usurpa el trono y destruye sin escrúpulos cualquier elemento que signifique un obstáculo a sus planes. Para Claudio, Hamlet es el rebelde que interfiere en sus proyectos, y si Hamlet por una parte requiere encontrar las pruebas precisas, actúa con mesura, como decía como decía Silvia en su parte, busca encontrar las pruebas que le den sentido a su venganza, Claudio no necesita más que su propio criterio, actúa en forma rápida. Y en apoyo de esta línea de observación, notamos entonces un contraste entre el accionar engañoso de Claudio, que construye una imagen desvirtuada del príncipe, de Hamlet, reforzando la idea de su locura como peligro para la corte. En pos de sus propios intereses, ese contraste entonces decíamos con la mesura, la meditación, la prudencia y el raciocinio con el que va actuando Hamlet. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el acto 3 de la escena 3, cuando están Claudio, el rey, y Rosencrantz y Guildenstern, Guillermo y Ricardo en la edición de Alejandría, donde el rey, por ejemplo, dice: no me agrada ni es seguro para nosotros dar rienda suelta a su locura. Por consiguiente, preparaos, despacharé sin demora vuestra comisión y partirá con vosotros a Inglaterra. Las circunstancias de nuestro estado no permiten consentir peligros tan inminentes como los que a cada instante originan los accesos de su demencia. Ese fragmento contrasta, decíamos, por ejemplo, con el fragmento en el que en Hamlet todavía en el acto quinto, en la escena cuarta, en una sala del castillo, cuando habla con Horacio, plantea recién ahí esa sed de venganza y de querer anteponer la justicia por mano propia ante la justicia de los tribunales. El fragmento, decíamos, que muestra eso claramente, es cuando él le pregunta a Horacio: ¿no te parece que ahora se me impone, pues que es él quien asesinó a mi padre y prostituyó a mi madre, quien de golpe se interpuso entre el voto popular y mi esperanza, y quien le echó el anzuelo a mi propia vida, valiéndose de tales infamias? ¿No es un perfecto caso de conciencia el darle su merecido con este brazo? ¿Y no sería criminal dejar que ese cáncer de nuestra naturaleza se cebe en ella con nuevas maldades? Veíamos entonces esa antítesis en las formas de actuar y esa confirmación de la personificación en Claudio de la corrupción. Por último, esa forma antitética de afrontar el crimen que demuestra las diferentes formas de actuar, las diferencias éticas también y morales, la vemos también en el acto 3, la veíamos en el acto 3, en la primera escena, en el reconocido Parlamento de Hamlet, donde se da ese discurrir acerca del ser o no ser, y previo al diálogo con Ofelia, donde decíamos que se presenta, además de este diálogo existencial, ya se preguntaba ahí acerca de la pertinencia de esperar por la acción de la justicia. En este fragmento Hamlet dice: «He aquí la reflexión que da existencia tan larga al infortunio, porque ¿quién soportaría los ultrajes
y los desdenes del tiempo, la injuria del opresor, la contumelia del soberbio, las congojas del amor desairado, las tardanzas de la justicia, las insolencias del poder y las vejaciones que el paciente emérito recibe del hombre indigno, cuando uno mismo podría procurar su reposo con un simple estilete. Vemos ahí entonces esa vacilación entre actuar por justicia propia, pero que de todas maneras no lo hace todavía.